o n de x del otro, el caso es que se debe igualar a 0 en el término o en el miembro que se lleve, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Luego de eso se hace el criterio de exactitud, ¿sí? Entonces muchas veces está m igualado a n y el estudiante hace las derivadas ahí y obviamente les va a dar signo cambiado. No, tiene que estar igualada a 0, ojo con eso. Y luego pues veía la ecuación diferencial, ¿no? Lo que se busca es una curva de nivel, la función de potencial, cuyo gradiente sea la función o las funciones que nos han dado. Ok, quiero preguntas sobre esa sección, sobre la sección 2.4. ¿Qué ejercicios vemos, muchachos? Alguien que pregunte. Chicos, alguien que pregunte. Voy a abrir el libro Takeuchi porque lo necesitamos ahorita. Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, Sí, señor. profe. Ok, les escucho entonces. ¿Cuál ejercicio hacemos? Si ustedes no preguntan, yo paso. Yo paso y luego cuando llegue el día de la sustentación les pregunto de eso, entonces no pueden decirme, profesor, usted no explicó eso, usted no... Profe, ¿podría ser el 5 del Takeuchi de la página 36? Un ejercicio, sí, ya lo revisé, Miguel. Takeuchi, ¿página qué? 36 el 5. Takeuchi 36, el 5. Por acá está. Takeuchi 36, el 5. Bien, vamos a ampliarlo un poquito. Listo, vamos a hacer ese. Takeuchi 36, página 36, numeral 5. Acá está. Bueno. Entonces, recuerden que la solución se integra m respecto a x, el resultado se deriva respecto a y y se iguala con n. O al revés, n se integra respecto a y, el resultado se deriva respecto a x y se iguala con m. Entonces, en esta ecuación vemos que m, ¿quién es? Entonces, m de x, y es esto que tenemos de acá. Voy a subrayarlo con rojo. Esto es m, todo esto es m, lo que acompañe a. Lo que acompaña a quién, a de x. Esto es n, lo que acompañe a de y. Esto es n. Entonces, la parcial de m respecto a y, la parcial de m respecto a y es... ¿Cuál es la parcial de m respecto a y en este caso? Menos seno de 2y, menos 2 seno de 2y, Sí. menos ¿Qué sigue? 6x cuadrado y. 6x cuadrado y, muy bien. Esa es la derivada de m respecto a y. Derivada de n respecto a x. Entonces, respecto a x, acá me da, esto me da 0, ¿sí? Acá me da menos 2 seno de 2y. Acá es seno de 2y, ¿no? Acá me equivoqué, acá es seno de 2y. Acá seno de 2y. Entonces, al derivar, acá seno de 2y. Al derivar, n respecto a x me da menos 2x estoy derivando respecto a x, menos 6x cuadrado y. Entonces sí, es exacta. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces como quieran, si quieren integremos n respecto a y. Entonces f de xy va a ser, vamos a integrar a n respecto a y. Entonces al integrar a n respecto a y, ¿cuál es la integral de coseno de 2y? Chicos, integral de coseno de 2y.
Menos un seno medio. de 2y. Y sobre 2. Menos un medio de seno de 2y. Así mismo. ¿O positiva? ¿Positiva o negativa? Negativa. Positiva. Ah, Negativa. perdón, positiva, positiva. Positiva. Listo, Sí, sí, sí. positiva. ¿Cuál es la integral de menos 2x seno de 2y? X menos coseno de Y. Bueno, quedaría más. ¿Positivo o Más, negativo? más X Más coseno de 2y. x coseno de 2y, coseno de 2y. ¿Y cuál es la integral de menos 2x cubo y? Respecto a y, ¿no? Cubo por X menos X cubo por X al X cuadrado. cubo por Por Y Y al al cuadrado. cuadrado. Por y al cuadrado. Y sumamos nuestra función, nuestra constante, que es una función que depende de la otra variable. Así, listo. Entonces ahora esto lo derivamos respecto, integramos respecto a y, ahora derivamos respecto a x. Derivada respecto a x de seno de 2y sobre 2, 0. Derivada de x coseno de 2y respecto a x, entonces coseno de 2y. Coseno, voy a ponerle paréntesis, de 2y, menos derivada de x al cubo y cuadrado, entonces 3x cuadrado, y cuadrado, así, más h depende solo de x, entonces ahí no hay parcial, sino ordinaria h' de x. Lo igualo con m, porque acuérdense que esta es f, y la derivada de f respecto a x es m, entonces como estoy derivando respecto a x, por eso es que lo igualo con m, que es coseno de 2y, coseno de 2y, menos 3x cuadrado, y cuadrado, y cuadrado. Y acá entonces, ¿qué se nos cancela? Se nos cancela el coseno de 2y, se cancela con el coseno de 2y, el menos 3x cuadrado se cancela con este, entonces nos queda que h' de x es 0, entonces igual que, no es que siempre vaya a dar 0, ¿no? En estos dos ejercicios que hemos hecho, pues nos da 0, h' de x es 0, por lo tanto h de x es una constante. Entonces h de x es una constante, bueno, c. Por lo tanto, al sumarlo acá, pero esto lo igualamos a una constante, esto lo igualamos a una constante. Entonces, si h es una constante y lo igualamos a una constante, entonces nos va a quedar seno de 2y sobre 2, seno de 2y sobre 2, x coseno de 2y, x coseno de 2y, menos x al cubo y cuadrado, igual a una constante, y esta es nuestra solución. Si esta función ustedes la derivan respecto a x, nos da m. Si la derivamos respecto a y, nos da n. Pueden verificar, entonces esta sería la función cuyo gradiente es la ecuación que nos dieron. ¿Sí? Listo, chicos, una curva de nivel. ¿Vale? Bien, voy a enseñarles un método más rápido. ¿Sí? Atención a esto. Es un método mucho más rápido. Entonces pónganle cuidado. Ok, chicos. Acuérdense que hasta ahí estaba todo claro, muchachos. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Profe, ¿podría repetir rápido cuando igualó arriba? Acá f de xy. Sí, señor. No, abajo. El que está en blanco. Abajo, Este. ese. Ah, ok. Entonces póngale cuidado. Me dan m, me dan n, entonces yo puedo f de xy. Acuérdense que, ¿quién es la derivada de f respecto a x? Es m. Este es m. Bueno, m de xy, m. Y la derivada de f respecto a y es n. Entonces, ¿qué ocurre? Que si usted a n lo integra respecto a y, obtiene f. Devuélvase. Entonces integre respecto a y obtiene ¿quién? F. Eso fue lo que hicimos acá. O integra m respecto a x y obtiene f. Entonces, uno como obtiene a f, puede integrar a m respecto a x, que así hicimos el ejercicio de ayer, o integrar a n respecto a y, que es como lo acabamos de hacer acá.
Si integro a m, me aparece una constante que depende de y. Y si integro a n, como estoy integrando respecto a y, la constante es una función que depende de x. Entonces, igualé a f con la integral de n respecto a y. Listo. O sea que ya tengo esto de acá. ¿Sí? Ya me devolví acá y ya tengo a f. Luego, como la derivada de f respecto a x es m, entonces a esta f la derivo respecto a x y la igualo. Entonces, esto que tengo acá al lado izquierdo, ¿qué es? La derivada de esto respecto a x. Y lo igualo con m. ¿Sí? Lo igualo con m. ¿Por qué? Porque la derivada de f respecto a x es m. Y ahí al igualar eso, entonces lo que uno hace es transponer términos y despeja h'. Aquí nos dimos cuenta que h' es 0. Si h' es 0, se integra, acá se integra, entonces me queda que h de x es una constante. ¿Listo? Y al sumarla acá, pues me queda una constante. Y como tengo que igualarlo a una constante, pues ya me queda seno de 2y sobre 2 más x coseno de 2y menos x al cubo y cuadrado igual a una constante. Bien. ¿Entendido? Sí, profe, es que el internet se me cortó un poquito y por eso había quedado perdida. Ah, bueno, vale. Les voy a enseñar otra forma de hacerlo. Más rápida. Pónganle cuidado. Entonces resulta que lo que queremos buscar es esto. F de Profe, una x, pregunta. señor. Que uno de esto, no, que uno integre a n respecto a y o a m respecto a x, ¿depende del ejercicio o tiene que dar lo mismo? Tiene que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Sino que alguien podría ver acá en m una función complicada para integrar respecto a x. No, acá hay una función que al integrarla respecto a x como que se me complica esa integral. Entonces uno podría integrar esta respecto a n, a principio, ¿cierto? Pero como luego tiene que despejar h, es decir, a la integral que usted le saque el quite al principio, se la va a encontrar al final. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Repito, si yo veo que aquí hay una integral complicada, yo voy a tenerla que hacer al final. Es decir, de todas maneras va a tener que integrar de ambos lados. En el primero, pues cuando decidió, y después cuando despeje h de x, h' de x o h' de y. Ahí tiene que hacer la otra integral. Chicos, pónganle cuidado. A ver, vea, voy a hacerles lo siguiente. Con este mismo ejemplo voy a aprovechar para explicarles otro método. A ver, hay personas que integran a m respecto a x, o sea, integran todo. Hay personas que integran respecto a x acá, respecto a y acá, y luego revisan las que se repitan y las ponen una sola vez. Yo hago lo siguiente. Como yo derivé a f, y me dio m, derivé a f respecto a x y me dio m, pues voy a integrarlo respecto a x. Entonces, empiezo integrando respecto a x. ¿Cuál es la integral de coseno de 2x? Perdón, coseno de 2y respecto a x. X, Pero, coseno, no, derivada, integral de esto respecto a x. X coseno de 2y. 2x coseno, No, X. integral, perdón, sí, x coseno integral. de X coseno de 2y. Listo. Ya. ¿Qué pasa? Este término tiene que ir en f. ¿Por qué? Porque al derivar respecto a x me dio este. Entonces, como tiene x y tiene y, pues yo lo derivo tanto respecto a x como respecto a y. Derivada de esto respecto a x, me da la que acabé de integrar. Menos 2x seno de 2y. ¿Dónde está ese? Acá, miro. Listo. Entonces, cuando yo derive este término respecto a x, tengo esta expresión de acá. Y cuando derive respecto a y, tengo esta de acá. Listo, continúo. Integral de esta respecto a x. menos x al cubo y cuadrado. Menos x al cubo y cuadrado. Tiene x, este de acá. Al derivar respecto a y, obtengo este de acá, ¿no? Este de acá. Entonces ya voy a terminar. Vea, al derivar esta expresión respecto a x, obtengo am. Al derivar esta expresión respecto a y, obtengo estos dos términos de acá. Solo me falta integrar coseno de 2y. Y el coseno de 2y lo integro respecto a quién. Allí, Como está con dy, lo integro con respecto a y. Y
de 2y sobre 2. Seno de 2y sobre 2. Y ya terminé. Lo igualo a una constante. Y si ustedes se dan cuenta, esta respuesta con esta, ¿cómo son? Iguales. Y sin dar Iguales. tanta vuelta. Y no hay que dar tanta vuelta, muchachos. ¿La vieron o no? Vea, No. es más Sí, fácil hacer profe. esto. ¿Puedo integrar Profe, con respecto a y? ¿Cómo? ¿Podría repetirlo de integrar con respecto a y? O sea, ¿por qué tomamos solo y determinado? ¿Que por qué integramos el último respecto a y? Porque está con dy. En x ya terminé. Sí, en x ya terminé. Entonces, este que me faltaba, pues lo integro respecto a y porque está en n. ¿Listo? Y ya, muchachos, si ustedes derivan respecto a x, les va a dar m, y si derivan cuenta, no hicimos mucha vuelta. ¿Sí? Simplemente es ir integrando a m respecto a x, pero a medida que integran, derivan para ver cuál término de eso ya no tienen que volver a integrar. Si la expresión que obtuvieron tiene x y tiene y, pues lo derivan respecto a ambos. Y van tachando, van señalando. ¿Listo, chicos? Veamos otro ejercicio. ¿Cuál otro quieren? Muchachos, ¿qué otro ejercicio quieren? Si ustedes no me preguntan ejercicio, yo paso. Profe, qué pena, ¿podríamos hacer el 18? 18. ¿De dónde? ¿De SIL? Sí, señor. 18 de SIL. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de esta forma. Entonces el 18. ¿No lo hemos hecho? ¿No está en el listado? Ayer les envié la plantilla del video. Ya miro. Ok. Bueno, vale, gracias. Entonces vamos a hacerlo en la lámina número 7. Profe, ahorita que habló del video, una pregunta rápida. O sea, ¿mañana en todo el día se puede entregar o hay una hora específica? Sí, yo preferiría que fuera, como vamos a sustentar, yo preferiría que fuera por ahí antes de 5 de la tarde, máximo hasta las 5 de la tarde. Yo ahora voy a ver si abro la tarea en Classroom, que me parece que sí es como más sencillo la entrega. Vamos a ver. No he hecho la pregunta, si puedo hacerlo en Classroom y les informo, pero que me lo entreguen hasta las 5 de la tarde, para yo poder revisar quiénes exponen y a las 6 hacer la exposición. ¿Listo? Bueno, profe. Vale. Entonces, tenemos el ejercicio. Vamos a ver quién es m respecto a y. Primero vamos a ver si es exacta. Derivada de m respecto a y, que es 2 seno de x, coseno de y, coseno de x. Listo, menos 1. Y esta derivada respecto a y, entonces sería un producto 4y cuadrado más la derivada del exponente estoy derivando respecto a y, ¿no? Es 2xy por 2, 4xy a la 3. ¿Sí está bien esa derivada, muchachos? Por favor, la revisan. E a la xy cuadrado. Así. Repasemos. 2 seno coseno, sí, ahí está. Menos 1. Eso sería como producto 4y por la exponencial, 4y a la xy cuadrado. Derivada del exponente es 2xy. Entonces me queda 4xy a la 3 e a la xy cuadrado. Listo. Esta era la que les decía, vea, está igualada a n. Entonces se iguala a 0, ¿no? Al derivar respecto a x, entonces hay que cambiarle signos. Al derivar respecto a x, entonces vamos a tener con signo cambiado derivada de x1, entonces menos 1, acá está la derivada. Derivada de esta derivada respecto a x nos da 2 positivo, entonces 2 seno coseno, acá está, 2 seno coseno, ahí está. Respecto a x, 4y a la xy cuadrado, positivo, acá está. Y 4xy3, sí es exacta, ¿verdad? Sí es exacta. Tengan en cuenta que así como está, entonces la derivan y da signo cambiado, ¿no? Tienen que igualarla a 0. Bien, entonces empecemos.
Entonces, ya es exacta, vamos a empezar a integrar. Integramos esto respecto a seno, coseno, seno de x, coseno de x respecto a x. Integral de esto respecto a x, chicos. Es menos 2y coseno de x. No, el coseno también está ahí. Entonces, hacen sustitución simple, llama u a seno, la derivada es coseno, entonces le da seno cuadrado sobre 2. Entonces, y seno cuadrado. O menos y coseno cuadrado, como quieran. ¿Listo o no? La integral de eso. Sí. Sí, profe. Derivada respecto a x. 2y seno de x por la interna que es coseno, o sea, lo que acaba de integrar. Listo. Al derivar respecto a x tenemos ese término. Sí, todo este término. Al derivar respecto a y nos da seno cuadrado, que es esto de acá. ¿De acuerdo? Acuérdense que como está igualada a 0 va a quedar positivo. Bien. Integral de menos y respecto a x. Respecto a x me da menos y, este de acá. Derivando respecto a y me da menos x, positivo, porque está del otro lado, acá. Integral de esta respecto a x. ¿Cuál es la integral de 2y cuadrado e a la xy cuadrado respecto a x? Chicos. Uy, profe, espere. 2 euler a la xy cuadrado. Ajá, entonces más 2 e a la xy cuadrado. Acuérdense que ayer yo les pregunté por la integral de e a la alfa x. No sé si en la mañana o en la tarde. Y me dijeron esto es 1 sobre alfa e a la alfa x. E a la alfa x. Para nuestro caso, como estamos integrando respecto a x, alfa es y cuadrado. Entonces queda 1 sobre y cuadrado que se cancela con este y cuadrado. E a la xy cuadrado por 2. Derivada respecto a x, 2y cuadrado e a la xy cuadrado, que es lo que acaba de integrar. Derivada respecto a y. Entonces le queda 2y, no, le queda, la derivada del exponente 2xy por 2, entonces le queda 4xy e a la xy cuadrado, listo, esta. Y ya están todas. ¿Qué hago? Igualo a una constante y esa es mi solución. Terminamos. Háganlo por el otro método y verá que se van a demorar más. Ya. Además, por el otro método, bueno, aquí va a tener que integrar esto respecto a y en algún momento y le salen partes, ¿no? Integración por partes. Por este lado es mucho más sencillo, vean. Listo, chicos. Ahí está. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, profe. Vale, mucho más sencillo. Ok. Hay algunas, voy a hablar acá de transformables a exactas. Sí, transformables a exactas. Voy a poner el título con una etiqueta. Ecuaciones diferenciales transformables a exactas. Entonces, esto es lo que en el libro de Takeuchi llama factor integrante. ¿Sí? Esto es lo que en el libro de Takeuchi se llama factor integrante. Takeuchi está en... A ver, hay varios factores integrantes. Yo acostumbro a presentar solamente 3, que son los que aparecen acá en el libro de Takeuchi. Eso está donde, a ver, está en la página 37. En la página 37 empieza este tema. ¿De acuerdo? Empieza esta parte. ¿Qué ocurre? Entonces, revisen esta ecuación diferencial. Revisen esta ecuación diferencial. Entonces, para esta ecuación diferencial, para esta, ¿quién es m sub y? Aquí, ¿quién es Euler m a sub la y? x. Euler la X. Es e a la x. ¿Y quién es n sub x? Menos Euler a la x. Menos Euler a la x, o sea que esto es diferente de n sub x. Conclusión, la ecuación diferencial Es exacta. Es exacta. no es exacta. La ecuación diferencial no es exacta. Pero a toda la ecuación vamos a multiplicarla
por 1 sobre y cuadrado. La voy a multiplicar por 1 sobre y cuadrado. ¿Qué obtenemos? ¿Quién es mi nueva m? 1 sobre y, Euler a la x. Menos O e a la x sobre y, ¿no? Sí. y eso. Por dx más, ¿qué sigue? 1 menos Uno Euler a la x sobre y Euler a la cuadrado. x sobre y cuadrado de y. Por de y. Listo, por dy. Para esta nueva ecuación, igual a 0, ¿no? Para esta nueva ecuación, ¿quién es m sub y? Menos Euler a la x. Menos Euler a la x sobre y cuadrado. Sí. Sí, menos e a la x sobre y cuadrado es la derivada de 1 sobre y cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de n respecto a x? También. Lo mismo. La misma. Las Entonces, ¿qué exactas. ocurre? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Multiplicando por una función. Pregunta, ¿sí? No, profe, que se entrecortó. Ok, entonces repito, esta no era exacta. Multiplicamos por una expresión acá y la convertimos en exacta. O sea que la hemos transformado en exacta. ¿Qué ocurre? Esta ecuación se resuelve como exacta y la solución de ella es solución de la que tenía inicialmente. ¿De acuerdo? A esta expresión, acuérdense, las exactas, ¿cómo las resolvemos? Integrando, ya sea por el método largo o por este método, lo que estamos haciendo es integrando. Y esto pues es un factor porque multiplicó a todo. Por lo tanto, esta expresión se llama factor integrante, ¿sí? Esa expresión se llama un factor. Tenemos un factor integrante. Por eso es que en el libro del profesor Takeuchi el tema se llama así, factor integrante. ¿Listo? Factor integrante. Bien. Profe, una pregunta. Sí, Uno va integrando y de una vez derivando para ir revisando que se encuentren todos los términos y en caso de que no, va hasta la siguiente, integra respecto, por ejemplo, en este caso, si hubiese otro término, integra respecto a y para que quede ahí. sí. En Entonces, esta sí. claro, cada vez que va integrando, revisa, va derivando respecto a las dos y va tachando el término que da la derivada para no tener que volver a integrar. Si acá hubiese otro término que solo contuviera y, tendríamos que haber integrado respecto a y, ¿de acuerdo? O si acá hubiese un término que solo tenga x, integramos y no tendría que derivar respecto a y porque no hay variable en y. Sí, hay que ir revisando cada vez que se integre para no tener que Profe, y uno repetir. escoge el ¿Listo? término que quiere integrar, o sea, ya sea m o sea n. Pues tiene que hacerlos todos. Sí, ya sea, entonces, sí, está bien, ya entiendo su pregunta. Sí, entonces, empiece en esta, devolvámonos, entonces me devuelvo. Empiezo integrando respecto a y. Entonces le haría, puede que esta está negativa, ¿no? Porque tiene que estar del otro lado, menos xy, miren, acá está. Integre esta respecto a y, más y seno cuadrado de x. No estoy haciendo las derivadas porque ya las hicimos, ¿no? Mire, acá está, y seno cuadrado de x. Integre esta respecto a y, entonces aquí va a tener, al hacer esta integral respecto a y, va a tener que darle 2e a la xy cuadrado. Hágala por partes y verá que le da lo mismo. Y al derivar, pues ya lo revisamos igual a la constante. Haga esta integral por partes y verá que le da 2e a la xy cuadrado. Ah, bueno, ahí sí, entonces es más ventajoso decidir por dónde integrar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esta de acá. ¿Ya? Por ejemplo, esta de acá. A ver, hay un ejercicio, bueno, ahorita vuelvo al factor integrante. Hay un ejercicio bastante, creo que está en SIL. A ver, hay un ejercicio bastante, ¿cuál es? Ay, ahora se me perdió, está en SIL o en Takeuchi. Déjenme ver, creo que está en Takeuchi. Que sí. Coseno. No, es de estos que vamos. Se complican esas integrales. Ok. No, ninguno de estos es. Este tampoco.
No, déjenme termino y ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Bien, les decía que, entonces, se habla del factor integrante, ¿sí? Se habla del factor integrante. Entonces, el integrante es la siguiente. Bueno, usted tiene una función, una ecuación diferencial, m de xy, de xy, de y, igual a 0. Esta ecuación diferencial no es exacta. No exacta. No exacta. Listo. No exacta. Si existe u de x, mu de xy, esta letra griega, voy a poner solamente a decirle u de xy, al que u por m. No voy a quitarle el e, bueno, u de xy por m de xy, u de xy, tal que u de xy por m de xy, por m de xy, por dx, más u de xy por n de xy, por n de xy, dy, que por voy a escribir u por m de x, u por m de x, más u por n de igual 0. Acá me falta igualarlo a 0, ¿no? Eso está igualado a 0. Igual a 0. Si esta es exacta, ¿sí? ¿Qué pasó? Al multiplicarla por u de xy la convertí en exacta. Entonces u de xy se llama un factor integrante para la ecuación diferencial. Entonces u de xy o u de xy es un factor integrante o factor de integración de, voy a poner acá un asterisco, y este asterisco significa esta ecuación de acá. ¿Sí? Toda esta ecuación de acá. ¿Listo? Entonces no era exacta y la multiplicamos por una expresión u de xy y la convertimos en exacta. La pregunta es cómo encontrar esa función u de xy. Entonces, pónganle cuidado, muchachos. Bien. Atención a lo que viene. Como u por m más u por n es exacta, entonces eso quiere decir que la derivada parcial de u por m respecto a y es igual a la derivada parcial de u por n respecto a x. Entonces hagan estas derivadas parciales. Se deriva como producto. Parcial de u respecto a y. Parcial de u respecto a y por m. Parcial de u respecto a y por m más u parcial de m respecto a y igual a más u parcial de n respecto a x. Ahí está, derivada de la primera por segunda más primera por derivada de la segunda, solo que son derivadas parciales. Bien, pero aquí lo que tenemos es una ecuación en derivadas parciales. Y recuerden que nosotros no vamos a resolver ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, en el libro de Takeuchi, él expone 3 casos. Primero, cuando u de xy solo es función de x. Cuando u de xy solo es función de x. ¿Listo? Solo es función de x. Entonces, si u de xy solo es función de x, esta expresión que voy a hacer un recuadro blanco, esta expresión de acá, ¿en qué se nos convierte? Entonces, como u solo es función de x, entonces la parcial de u respecto a y vale 0. Este término me da 0. Y entonces me va a quedar u parcial de m respecto a y igual a u sub x, entonces va a ser u', porque solo depende de x, entonces es derivada ordinaria, más u parcial de n respecto a x.
De acá despejan U. Entonces pónganle cuidado. U factor de quién? Del lado izquierdo, parcial de M respecto a Y. Menos parcial de N respecto a X. Y del lado derecho igual a U' por N. Del lado derecho igual. U' por N. Y entonces de ahí podemos despejar U sobre U'. Entonces nos queda mejor U' sobre U. U' sobre U igual a MY menos NX. MY menos N sub X sobre N. Sobre N. Profe, ¿es Listo. U' sobre Sí. U? Sí, U' sobre U, pero le borro para hacerle mejor acá esta U. Tal vez ahí no se ve bien. Tranquila, U' sobre U. ¿De dónde salió esta U' sobre U? Mire, simplemente, esto está claro, ¿no? Este factor común, entonces simplemente N dividimos entre N, a ambos lados, se canceló acá y aparece N dividiendo acá, y dividimos entre U para cancelar del lado izquierdo, entonces me queda U' sobre U igual a esto sobre N, que fue lo que escribí acá. Como U solo depende de X, entonces se requiere que este cociente dependa de X. Se requiere que este cociente dependa de X. Si esto es una función, entonces, lo dicen de la siguiente manera, para que haya un factor integrante que dependa de X, se requiere que este cociente sea una función de X. Si ese cociente es una función de X, entonces uno puede integrar de ambos lados, uno podría integrar acá, le va a quedar logaritmo natural de U igual a la integral de M sub Y menos N sub X sobre N sobre N respecto a X por dx. Aplica exponencial y entonces me va a quedar que U en función de X va a ser E a la integral de M sub Y menos N sub X sobre N por dx. Y este es el factor integrante. Exponente, ¿no? Todo esto es exponente. Este sería nuestro factor integrante que depende de X. Entonces, muchachos, ¿cuándo sé que hay un factor integrante que depende de X? Cuando ese cociente M sub Y menos N sub X sobre N sea función de X. ¿Y usted conoce eso? Sí, porque de entrada conoce a M, conoce a N, entonces los puede derivar y puede hacer el cociente. ¿Listo? De la misma manera, ¿qué pasa si U de XY es una función que solo depende de Y? U de XY es una función que solo depende de Y. Entonces, atención, el recuadro blanco nos va a quedar U'M más UM sub Y igual del lado derecho, U sub X nos da 0 y nos queda UN sub X igual a UN sub X, y de acá entonces vamos a llegar a que U' sobre U factorizan U del lado derecho, entonces le queda U factor de N sub X menos M sub Y sobre M, que es el negativo de este, entonces va a ser N sub X menos M sub Y, ahora no sobre N, sino sobre M. Hagan esos despejes y verán. Listo, entonces para que haya un factor integrante que dependa de Y, se requiere que esto sea una función de Y. Se integra y entonces se va a llegar a que el factor integrante que depende de Y, E a la integral de Mn sub X menos M sub Y sobre M por dy. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que, ojo, lo primero que hay que hacer es revisar si esto depende de X. Si esto depende de X, listo, tengo factor integrante que depende de X, este. Si esto depende de Y, tengo factor integrante que depende de Y, este. ¿De acuerdo? Algunas
ecuaciones tienen factor integrante que depende de X, factor integrante que depende de Y, y por último, que dependa del producto. Tercer caso. El tercer caso es de más cuidado. Atención acá. El tercer caso. El factor integrante U de XY depende de X y Y, entonces es una función en X, es un producto de una función en X por una función en Y. Simplemente vamos a llamarlo H por G. H depende de X y G depende de Y. Entonces, si este es el caso, estas derivadas parciales, entonces me devuelvo acá. Estas derivadas parciales, entonces me va a quedar HGM parcial respecto a Y igual HGN parcial respecto a X. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar la derivada parcial de HGM respecto a Y, HGN respecto a X. ¿Cómo se deriva un triple producto? Entonces se hace lo mismo. Derivada de la primera por segunda por tercera, más derivada de segunda por primera por tercera. Entonces me va a quedar H sub Y GM más H G sub Y H G M sub Y igual H sub X GN. Estoy derivando en la derecha, más H G sub X N más H G N sub X. Como H solo depende de X, este me da 0, porque tengo H sub Y. Como G solo depende de Y, este me va a dar 0. Y entonces puedo escribir de la siguiente manera. H solo depende de, G solo depende de Y. Entonces aquí escribo H, G', porque es solo función de Y por M, más H, G, M sub Y. Así. Igual, del lado derecho me va a quedar H', porque H solo depende de X, G sub N, más H, G, N sub X. Bien, muchachos. De acá, entonces, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Pónganle cuidado. Lo azul lo voy a poner del lado, lo azul lo voy a poner del lado derecho, del lado izquierdo. Azul del lado derecho. Así. Y blanco del lado, perdón, azul del lado izquierdo, blanco del lado derecho. Entonces nos queda HG factor de M sub Y, el primer azul, menos N sub X, el segundo azul. Negativo porque está del lado derecho, entonces lo estoy poniendo del lado izquierdo. Igual. Del lado derecho dijimos que vamos a dejarlo blanco. H', G por N, menos H', mentiras, H, G', M. Muchachos, ¿hasta ahí vamos bien? Chicos. Listo. Bien. Señor profe. Y entonces ahora se divide entre H por G. Se divide entre H por G y nos va a quedar parcial de M respecto a Y. Esto es conocido porque usted conoce a M, menos parcial de N respecto a X. Esto es conocido. Igual. Cuando usted divide acá entre HG, se cancela G y me va a quedar H' sobre H por N. Por N menos G', se cancela H, G' sobre G por M. Listo. De esa igualdad, ojo, de esa igualdad, lo único que se desconoce, entonces nos vamos a centrar en esto. De esta igualdad, usted conoce casi todo, menos lo que voy a subrayar en verde. Esto no lo conoce. Y esto no lo conoce.
entonces usted tiene que tener ahí buen ojo de observador, y porque M sub Y lo conoce, N sub X lo conoce, esto lo conoce, ¿sí? Esto se... Entonces usted tiene que darse cuenta quién debe ser H' sobre H y G' sobre G para que esta igualdad se dé. ¿Listo? O sea, eso es como observando, ¿sí? No hay una no, usted tiene que observar, entonces si H' sobre H vale tanto, tenga en cuenta que H' sobre H es función de X, porque H depende de X. H' sobre H es una función de X, ¿sí? ¿Por qué? Depende de X. Una vez acá, una vez obtenga quién es H' quién es ese f de X, se integra, nos da logaritmo natural de H igual a la integral de f de X por dx, despeja h y obtiene que h como función de x va a ser e a la integral de f de x. Va a ser por dx. ¿Listo? De igual manera, g' sobre g es una función que depende de, es una función que depende de x, k de x, perdón, de y. Es una función que depende de y. Entonces, es una función que depende de y, bueno. Es una función que depende de y. Es una función que depende de y. Entonces, se integra y va a hacer lo mismo, va a obtener que g en función de y es e a la integral de k de y por dy. Ya encontró a h en función de x y a g en función de y, entonces nuestra función o nuestro factor integrante producto de esas dos cosas va a ser h por g. Y ya tenemos nuestro problema. Profe, Sí, esto se usa en caso de que el factor integrante de m y n no funcione, ¿sí? eso. Este se utiliza cuando no encontremos este, cuando no encontremos este. O si encontramos, mire, vamos a tener casos que encontramos un factor integrante que depende de x, multiplicamos la ecuación diferencial, pero las integrales que quedan son supremamente complicadas. Entonces, hacemos lo mismo con este, no lo hay, o nos queda muy complicada la integral, entonces intentamos el otro método. Ahí hay un ejemplo donde el factor integrante que depende de x sale una integral complicadísima. Y el producto me da un factor integrante que me hace más sencilla la solución de la ecuación. ¿Listo? Vale, chicos. No sé si hayan preguntas. Por acá en la lámina 10, ¿quién fue el que puso el ejercicio? Miguel Ángel, profe. Miguel Ángel puso un ejercicio que creo que hay factor integrante en X. Explíquenlo, por favor. Entonces, Ya, profe, ya voy a pasar al board. estamos en el board 10. ¿Yo por qué veo poca gente en el board? Solo hay 6 estudiantes. ¿Es que hay algunos que no entran? De ¿Por pronto qué? están en la sala Profe, es que Zoom estamos viéndolo. viendo la pantalla compartida. Entran al board, ven más rápido lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? No, Entonces, si en entran... mi caso, A mí me pasa al contrario, más profe. me Bueno, sale más vale. rápido en Zoom. Vale, ok. Yo estaba preocupado porque dije, ¿será que dan asistencia y se van o qué? Bueno, pero bueno. No, espero que no. Listo, chicos. Jorge me dijo. Miguel Ángel. Miguel Ángel, qué pena. Miguel, explique. Entonces póngale cuidado. Miguel desde anoche me escribió que iba a montar un ejercicio. Entonces, bueno, yo acabo de hacer la teoría. Es de lo que acabo de explicar. Entonces, Miguel Ángel va a ser un ejemplo. Listo, Miguel, lo escuchamos. Bueno, pues este ejemplo lo Espere, están. Miguel. Del lado izquierdo, donde están las herramientas, Ajá. utilice el láser para decirnos Sí. dónde, para indicarnos dónde va a explicar. Eso. Listo. Bien. Entonces, este es el ejercicio número 32 del libro de SIL, el cual da esta función inicial, determinar si no es exacta, pues hacerla exacta y resolverla. Entonces, como podemos ver, hallando m de y de esta función, la derivada parcial de m respecto a y es x más 2y más 1. Y la derivada parcial de n
respecto a x es igual a 1. Esto por el teorema, si de m de y es diferente a de n de x, entonces se dice que la ecuación diferencial no es exacta. Ahora, con lo que acaba de explicar el profesor, podemos hallar una forma para volver la ecuación exacta. Entonces, ¿qué hacemos? Conocemos m de y, conocemos n de x, conocemos a la función m y conocemos a la función n. Entonces, por las reglas que acaba de explicar el profesor, podemos hallar el factor integrante de la forma mu sub xy. Entonces, según los cocientes obtenidos, esta, por ejemplo, que estoy señalando en el cursor, es dependiente de la variable x. Y esta de acá, le hice ambas para demostrar que si no es una, pues es la otra. Esta depende de la variable y. Entonces, como podemos ver en y, al sustituir nx menos my, obtenemos esto sobre m. Esto es una función que depende de ambas variables, entonces por eso no nos sirve este factor integrante. Ahora, sustituyendo pues en la otra ecuación, my menos nx sobre n, obtenemos que el resultado final pues, depende de x, ¿cierto? Lo que nos da una constante. Entonces nuestro factor integrante para resolver esta ecuación, para volverla exacta, es de la forma de Euler a la integral de mu de x por dx, que en este caso es 1, donde el factor integrante final es Euler a la x. Entonces, aplicando este factor integrante a nuestra ecuación inicial dada, obtenemos que Euler a la x xy más Euler a la xy cuadrado más Euler a la x por y por dx, multiplicando pues acá todo por Euler a la x, más Euler a la x que multiplica todo a este binomio, entonces da Euler a la x por x más 2y Euler a la x por dy. Ahora comprobamos con ese factor integrante agregado si la ecuación es exacta o no lo es. Entonces obtenemos de nuestra función nueva m y nuestra nueva función n las derivadas parciales. Entonces m de y va a ser igual a x Euler a la x más 2y Euler a la x más Euler a la x, y nuestra función, la derivada parcial de n respecto a x será igual a x Euler a la x más Euler a la x más 2y a la x, lo que ambas son iguales. Entonces pues esto la hace, según el teorema, exacta. Ahora pues, como ya sabemos, desarrollamos nuestra ecuación, demostrando pues la curva de nivel que cumple o satisface la ecuación. Entonces pues lo que yo hice acá es integrar a m respecto a x. Entonces eso nos da que f de xy es igual a x por y por Euler a la x más y cuadrado Euler a la x más la función que depende de y. Ahora esta función f de xy la derivo respecto a y. O se puede hacer acá lo contrario, como explicaba el profesor. Esta función derivada de f respecto a y me da h' de y, que esto es igual a la función nueva obtenida, que es n, ¿cierto? Que es Euler a la x por x más 2y Euler a la x, donde pues cancelando los términos encontramos el valor de h' de y, que es 0. Integrando pues h' de y, tenemos que h en y pues, me da una constante. Entonces, volviendo acá a la función obtenida, tenemos que Euler a la x por x por y más y cuadrado Euler a la x más más h de y, que h de y en este caso es una constante, entonces pues una constante igual a otra constante pues me da otra constante. Entonces esta es la curva de nivel que va a satisfacer esa ecuación diferencial inicial dada. Que en este Pregunta, caso chicos. es esta.
Chicos, preguntas. ¿Hay Pues, preguntas para Miguel? de Miguel me igual, dijo, ¿verdad? sí, señor. De igual forma, pues se puede obtener el mismo resultado si en vez de integrar respecto a x, integramos n respecto a y derivamos a esto en función de x. Vamos a llegar al mismo resultado, obteniendo una función h' de x igual a hx. Pues se nos va a dar igual exactamente esta misma función. Ok. Muchachos, ¿alguien qué? ¿Preguntas hay allí o no? Creo que respecto es en la parte en la que integra. No entiendo cómo metió. Bueno, pónganle cuidado. Él la está haciendo por la primera forma que habíamos hecho, ¿no? Él ¿integró a quién? ¿A M? Sí, Sí, porque está integrando ¿en qué respecto a X. parte? ¿En esta? Ya cuando hace Pero la ahí integral. pareciera que primero has hecho partes Sí, pero a es la vez. que, Sí, claro, acá es que hay que póngale aplicar cuidado. por partes. Póngale Acá cuidado. lo tengo señalado. Acá un paréntesis, ¿no? Claro, esta integral la va a hacer respecto a X. ¿Cómo hace E a la X por X? Partes, ahí está, vea. ¿De acuerdo? Por partes hace la primera, esa integral le da por... Esta le da la misma también, ¿no? La integral de E a la XY cuadrado respecto a X es la misma y esta es la misma. ¿Listo? Entonces, bien. Aunque eso está Eso fuera de la integral, es que pareciera que estuviera dentro de la integral. Entonces ahí era donde estaba. creo que aquí la separó. Esta integral es esta de acá tal vez, y esta ya es el resultado de haber integrado, tengo Sí, entendido. ahí Entonces, ojo con los paréntesis, ¿de acuerdo? Ojo, ahí le puse un paréntesis. Bien, pero pónganle cuidado, el ejercicio está bien, sí, está bien, revisar las cuentas ahí, pero creo que está bien la cosa. Entonces, primero que todo voy a ponerle su punto. Apellido, Martínez Quiroz. listo, entonces vea, ahí ustedes están viendo la pantalla, a Miguel Ángel le voy a poner 2V. ¿Eso qué significa? La primera, una V significa asistencia y la otra V significa que participó y que ganó puntos. Entonces, Miguel se acaba de ganar 2 décimas en un 20%. Ya en la nota, si después de hacer el video y todo, a Miguel le quedó en 3.8 esa nota definitiva, yo vengo y reviso la plantilla, la planilla, Miguel tiene una participación de 2 puntos, entonces le pongo 4. Así de sencillo. Yo no soy tacaño con las notas, si ganan puntos, mejor. Listo. Así es que se participa, ¿ya? Tal vez con más tiempo, escribirlo mejor, más grande, qué sé yo, yo les explicaba, les ponía un ejemplo ayer de eso se puede hacer en Word y subir, ¿sí? Vea, por ejemplo, lo que acaba de hacer Miguel lo pudo haber hecho en Word, bien Sí, profe. explicadito, qué sé No, yo. pero es que como le Eso. escribí ayer casi que a medianoche, entonces Sí, pues sí. ya Ajá. Ok, me daba vale, sino como... que le digo, pero eso está bien, eso es participar ya, no tiene que hacer el super ejercicio, no, ahí hay un ejemplo del tema que estamos viendo, salió bonito, salió sencillo, bien, ya, listo, ganó puntos, así es. Quiero hacerlo por el método que les acabo de explicar. Recuerden que después de que Miguel consiguió el factor integrante, le quedó x por y a la x más y cuadrado a la x más y a la x más y a la x así más del otro lado le quedó x a la x a la x más 2y a la x más 2y a la x así por de y igual 0 por de y igual 0. Fíjense que Miguel tuvo que integrar tal vez todo esto respecto a x. Pero pónganle cuidado. Pónganle cuidado, a ver. ¿Qué pasa? Recuerden que Miguel acá tuvo que hacer partes. Acá tiene que hacer partes. Para integrar esto, tiene que hacer partes. Para integrar esto respecto a, bueno, respecto a Y, no tiene que hacer partes. Entonces, acá tiene que hacer partes. Entonces, ¿qué se ocurre? Pues integre más bien Y. Integre esto respecto a Y. La integral de esto respecto a Y va a ser, atención, la integral va a ser xy a la x, xy a la x,
derive respecto a y. Al derivar respecto a y, obtenemos esta expresión de acá. ¿Listo? Al derivar respecto a x, se deriva como un producto. Entonces, la derivada de la primera, 1. Entonces me da y a la x. Acá está. Y al derivar la otra me queda xy a la x. Está acá. Y ya evito por lo menos hacer esta integración por partes. Integro esta otra respecto a y, entonces me queda más, estoy integrando respecto a y, entonces me queda y cuadrado e a la x. Y cuadrado e a la x. ¿Listo? Derive respecto a x, me queda y cuadrado e a la x, ahí está, y cuadrado e a la x. Derive respecto a y, 2y e a la x, ahí está. Ya están todas las de m, ya están todas las de y, entonces las de n igual a la constante. Y terminé. Si ve que es mucho más fácil esto, y si se dan cuenta es el mismo resultado que obtuvo Miguel. A ver, vamos a subir esta. Sí, dale igual. Sí, da igual. Ah, bueno, listo. Entonces, fíjense, muchachos, el método que les acabo de enseñar es mucho más sencillo. Acá hay que hacer partes, de pronto se equivoque uno ahí al despejar h', qué sé yo. En cambio, por este lado, usted va integrando, va revisando las derivadas y listo, se acabó. ¿Vale? Entonces, ya espero que utilicen esta técnica para resolverlas exactas, ¿no? Profe, por ejemplo, resolviendo algunos ejercicios de esa forma, me di cuenta que si, digamos, la integral que no tiene y, se la puedo sumar a la que tiene x, sin estar ni tanto la derivada ni la forma integral, ¿sí? ¿Cómo así? Pues espero buscar un ejercicio en el que pueda ver eso, Ok. de los que hice. Vale. Listo, sí, señor. Yo voy a hacerles uno, creo que acá es donde les decía que aparecía uno bastante. A ver, entonces factor integrante. El ejercicio que me preguntaban ayer es de eso, de factor integrante, que me lo preguntaban por lineal. Pero creo que es el 10. Creo Profe, que es por el 10 y creo que lo ejemplo, puse de trabajo. el número 4 del CEL, me di cuenta de esa, ¿De Takeuchi? no, del CEL. Profe, el de ayer El era número... el 5. Ok, hagamos el 5. Ese no está en el listado, ¿no? Entonces hagamos el 5. Vale, vamos a hacer este 5 de acá que nos estaban preguntando ayer, que es de esta técnica. Entonces vamos a hacer este 5. Ok. Acá, control B. Entonces, tenemos que cargue tantico. Mientras tanto, el ejercicio dice lo siguiente. Dice x cuadrado y cuadrado de x. X cuadrado y cuadrado de x, ahí está. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Busquemos m. M sub y de una vez. M sub y. M sub y es, estoy derivando respecto a y, 2x cuadrado y. 2x cuadrado por y. N sub x. N sub x es derivada de n respecto a x, es x al cubo. Es 3x cuadrado y, profe. Listo. Entonces, veamos si hay factor integrante que dependa de x. Para revisar si hay factor integrante que depende de x, entonces tenemos que hacer m sub y menos n sub x ¿sobre quién? Sobre n, ¿no? Sobre n. Acá sobre n. Entonces, esto nos va a dar m sub y es 2x cuadrado y. Profe, 2, ¿sí? en nx no es 3x cuadrado y. Yo derivé fue respecto a y, sí tienes razón. Derivé fue respecto a y. Acá nos queda 3x cuadrado y, 3. Sí, gracias, muy amable. X cuadrado y no más. Ok, no más. Ok, entonces my menos nx. Acá 2 y acá 3 son diferentes, luego no es exacta. Entonces, 2xy cuadrado, bueno, voy a terminar acá, menos 3xy cuadrado, menos 3x sobre n, sobre x al cubo y más 3. ¿Esto me va a dar función de x? No, ¿verdad? Porque nos queda menos x cuadrado y
sobre x al cubo y más 3, y esto no hay forma de cancelar y, o sea que esto es diferente a una función de x, por lo tanto, no hay factor integrante que dependa de x. Listo, no hay factor integrante que dependa de x. El otro, nx menos my, veamos, nx menos my sobre m. Entonces me va a dar el negativo, o sea, ahora me va a dar es x cuadrado y, x al cuadrado por y al cuadrado por y cuadrado, cancelo x cuadrado, cancelo un y y me quedó 1 sobre y, o sea que sí hay factor integrante, este es k de y, este es k de y. Luego, como si es función de y, hay un factor integrante. Entonces acuérdense que lo llamamos g de y. G de y es e a la integral de 1 sobre y por dy. ¿Y eso cuánto nos da, muchachos? Logaritmo natural de y, o sea, y. El factor integrante y. Entonces, mi nueva ecuación diferencial, multiplico la que tenía por y, entonces me va a quedar x al cuadrado y al cubo. X al cuadrado y al cubo por dx, más, multiplicando por y, x al cubo y cuadrado, más y cuadrado, más 3y, por dy igual 0. Por dy igual 0. Entonces, integramos respecto a x acá. ¿Qué nos da? Nos da x a la 3, y a la 3 sobre 3. Si derivo esto respecto a x, me da lo que acabo de integrar. Si derivo respecto a y, me va a dar el 3, se cancela con el 3, y entonces me queda x al cubo y cuadrado, este de acá. Y tengo 1 en dy. Más, ahora, como me faltan estos dos que están en dy, pues integro respecto a y. Integral de y cuadrado, y a la 3 sobre 3. Más integral de 3y cuadrado sobre 2. Y ya, eso es todo. Al derivar y cubo sobre 3, me da esto, y al derivar 3y cuadrado sobre 2, me da 3y. Listo. Esa es nuestra solución. Ese ejercicio resuelve esta ecuación y resuelve la que teníamos inicialmente. Ya eso es todo, muchachos. ¿Algo más? O sea, profe, una pregunta. O sea, yo Sí. integro y derivo al mismo tiempo para mirar si tengo ya el término en el otro lado, ¿cierto? Sí, claro. O Y sea, ya. acá fíjense que integramos acá, como este término tiene x y derivo respecto a y. Y ya, ya tengo esos dos términos en la derivada, al derivar. ¿Qué pasa? Me faltó este y me faltó este. Están con dy, entonces los integro respecto a y. Como solo tienen y, pues la integral me va a dar solo en función de y, solo en función de y. Al derivar, pues respecto a x me da 0, y esta derivada respecto a x pues también me da 0. No hay problema. Listo. Y terminamos el ejercicio. ¿Ya? Listo, profe. Vale. No sé qué más de exactas, solo queda que hagan ejercicios. A ver, no sé si por acá del Takeuchi haya uno que sea producto. ¿Cuáles están de Takeuchi? ¿7, 8, 9, 10? Sí, señor. Sí, señor. 9, 10, hicimos el 5. Ese 6 no sé. No sé si ese 6 sea producto. O, bueno, el 4. Vean, el 4 tiene algo de diferencia. Vamos a ver ese 4. Entonces, el 4 hagámoslo por acá en la lámina 12. Bien, ejercicio número 4. Dice, x de y más y de x. X de y más y de x. Entonces, hay que acomodarlo primero. Entonces, acomodándolo primero, vamos a tener y de x. No hay más con dx.
más. Entonces, x menos, si el resto del lado izquierdo, x cuadrado y, de ambos lados es x cuadrado y por dy, aparece negativo, igual a 0. Ya lo acomodé. ¿Qué hicimos? Factorizamos de y en estos dos términos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Factorizamos de y en estos dos términos del lado izquierdo. Entonces, ¿quién es m sub y? M sub y es 1. ¿Quién es n sub x? N sub x es 1 menos, acá es x cuadrado, ¿no? Acá es x cuadrado, entonces estoy derivando respecto a x, 2xy. 2xy. Obviamente no son iguales, no es exacta. ¿Quién es m sub y menos n sub x sobre n? Sobre n, entonces esto es la resta, le quita 1, le queda 2xy, 2xy sobre n, que es x menos x cuadrado y. Ahí podría factorizar una x en el denominador, la cancela y le queda 2y sobre 1 menos xy, o sea que no es función de x. Esto no es función de x, no hay factor integrante que dependa de x. N sub x menos m sub y sobre m. Sobre m nos da el negativo de arriba, menos 2xy, sobre m que es y. Cancela y y me da, es función de x. O sea que no me da función de y. Entonces no hay factor integrante que dependa de y. Entonces vamos al tercer caso. Acuérdense el tercer caso. El tercer caso es parcial de m respecto a y menos parcial de n respecto a x igual h' sobre h por n menos g' sobre g por m. Voy a ponerlas de otro color para indicar que eso es lo que tenemos que buscar. Acá h' sobre h. Y acá g' sobre g. Bien, entonces de esta igualdad, ¿qué tenemos? my menos nx. my menos nx. ¿Quién es my menos nx? 2xy. Ya lo tenemos allá arriba, 2xy. Este lado izquierdo es 2xy. Igual h' sobre h por n. ¿Quién es n? X menos x cuadrado y menos g' sobre g por n que es y. Ok, y de ahí tengo que buscar 2xy. Bien, entonces, pónganle cuidado muchachos, acá es donde tenemos que tener ojo de buen observador. Este h' sobre h debe depender de x. Debe depender de x. ¿De acuerdo? Debe depender de x. Ahora, yo tengo que buscar un 2xy. Como este depende de x, la única manera de conseguir el 2xy debe ser de acá, vea. Si yo quito una x, ya tengo el xy. Me faltaría el 2. Entonces, h' sobre h. Ahora, de acá no puedo conseguir el xy porque g' sobre g depende de y. Entonces, la única manera de conseguir 2xy es al multiplicar h' sobre h por x cuadrado y, por menos x cuadrado y. Entonces, ¿quién debe ser h' sobre h? Repito, la única manera de cuadrar este término es multiplicando h' sobre h por este de acá. 1 sobre x. Menos 2 sobre x. Entonces debe ser sobre x para que se nos cancele una x y me quede xy. ¿Qué nos falta? Entonces ya cancelé una x. El menos Entonces ya 2. me quedó x. Entonces falta un menos, acá entonces un menos 2. Menos 2 sobre x, que es función de x. Veamos, si esto es así, entonces me queda 2xy igual menos 2x
x por x. ¿Cuánto es menos 2x por x? Perdón, menos 2 sobre x por x. Se cancela x con x, me queda menos 2. Menos por menos da más. 2, cancelo una x, ahí ya va el 2xy. Listo. Ahora, ¿qué me está sobrando, chicos? ¿Me está sobrando un qué? Un menos 2, ¿cierto? Chicos. Profe, se le cortó. Se entrecortó, bro. Profe, Ok, ¿podría vale. repetir otra vez, por favor? Hasta acá llegamos, que h' sobre h valga menos 2 sobre x. ¿Hasta ahí llegamos? Sí, Sí, profe, Sí, se le señor. cortó cuando estaba diciendo que sobraba algo. Ah, ok. Entonces, si este h' sobre h es menos 2 sobre x, al multiplicarlo por x me da menos 2, y al multiplicarlo por este me da 2xy. Ya está el 2xy, acá está. Me está sobrando un menos 2. Entonces, este menos 2, como me está sobrando, g' sobre g debe ser tal que al multiplicarlo por y me dé 2 positivo y lo anule con este. Entonces, ¿quién debe ser g' sobre g? Menos 2y también. 2 sobre Menos 2. Menos 2 2 sobre y. y. Ahora, Menos 2 Ah, sobre y. entonces, g' sobre g debe ser menos de y, ¿no? Menos 2 sobre y. ¿Para qué el menos? Menos con menos me da más. 2 sobre y, cancela y y me queda más 2. Y entonces con esas dos elecciones de h' sobre h y g' sobre g, tenemos la igualdad. Eso es lo que hay que revisar. Entonces de acá, acuérdense que integramos, ¿no? Menos 2 sobre x. Integral de 2 sobre x. ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da e a la menos X 2 cuadrado. o 1 sobre x cuadrado. Porque nos da menos, ¿no? Sí. Nos da e a la menos 2 logaritmo natural de x. Entonces me da x a la menos 2. O sea que esto me va a dar 1 sobre x cuadrado. 1 sobre x cuadrado. ¿Y g qué nos va a dar? G nos va a dar lo mismo, ¿no? 1 sobre y cuadrado. 1 sobre y cuadrado. Por lo tanto, nuestro factor de integración u de xy va a ser el producto, o sea, va a ser 1 sobre x cuadrado por... Listo, chicos. Multipliquemos nuestra ecuación diferencial. Entonces voy a hacerle en la otra lámina. Y por... Entonces, tengo la ecuación diferencial. Y de x más x menos x cuadrado y por dy. X menos x cuadrado y por dy igual a 0. Igual a 0. Recuerden que todo esto lo vamos a multiplicar por nuestro factor integrante que fue 1 sobre x cuadrado y cuadrado. Lo vamos a multiplicar por 1 sobre x al cuadrado y cuadrado. Resultado. Entonces, al multiplicar acá nos queda que 1 sobre xy, 1 sobre x cuadrado y. 1 sobre x al cuadrado por y de x. Al multiplicar acá, entonces se cancela una x y me queda 1 sobre xy cuadrado. 1 sobre menos cancelo x cuadrado y me queda 1 sobre y. 1 sobre y por dy igual a 0. Y lo que estamos diciendo es que esta ya tiene que ser exacta. Parcial de m de la nueva m respecto a y. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto respecto a y? Menos Chicos. 1 sobre x cuadrado y cuadrado. Menos 1 sobre x al cuadrado y cuadrado. Parcial de n respecto a x. Menos 1 sobre Menos x 1 cuadrado sobre y x cuadrado. cuadrado y cuadrado. El mismo. Entonces ya es exacta. Vamos a resolverla. Entonces, integro esto respecto a x. A ver, ¿cuál es la integral de 1 sobre x cuadrado y respecto a x?
U menos 1 sobre X, Y. Menos 1 sobre X por Y, ¿no? Sí, la integral de 1 sobre X cuadrado, 1 sobre Y es constante. Derivada respecto a X me tiene que dar esta misma. Derivada respecto a Y, ¿qué nos da el derivada respecto a Y? 1 sobre X cuadrado. 1 sobre XY cuadrado, que es esta de acá. ¿Sí? Eso. Listo, ¿qué nos falta? Nos falta integrar esto respecto a Y. Entonces, menos logaritmo natural de Y igual a una constante. Y esa es nuestra... ¿Listo? Por el método que les enseñé hoy. ¿Sí? La derivada de esto respecto a Y, 1 sobre Y. Listo, chicos. Ok, entonces hemos terminado las exactas. Hemos terminado las exactas y las transformables a exactas. En el libro de Takeuchi, también hay transformables a transformables. Yo no las presenté. A ver, al principio, ¿dónde están las separables? Takeuchi, acá, ecuaciones diferenciales de primer orden. Él empieza con separables, ecuaciones diferenciales de variables separables. Listo, hace teoría de variables separables. Ok. Pone ejercicios en la página 25. Y justo en la página 25 empieza a decir lo siguiente. No aparece como título. No aparece como título. Dice, por medio de transformaciones adecuadas, algunas ecuaciones diferenciales de variables separables. Como veremos en el siguiente ejemplo. Hagamos el ejemplo que él tiene ahí, de y de x, entonces, pónganle cuidado. Hagamos ese ejemplo. Entonces, si quieren, acá pongamos una etiqueta que diga transformables a separables. Entonces, transformables, ecuaciones diferenciales transformables a separables. Entonces, la ecuación diferencial no es separable, pero uno hace una sustitución y la transforma a separable. Entonces, póngale cuidado. Esta ecuación diferencial no es separable. ¿Por qué no es separable? Porque tengo de y de x igual a x menos y más 1 al cuadrado. Esto no lo puedo ver como una función de x por una función de y. Entonces, lo que se hace es una sustitución. U igual a, la ecuación la sugiere, x menos y más 1. X menos y más 1. Al igual que en cálculo integral, cada vez que usted haga una sustitución, lo que busca es cambiar la derivada. ¿Sí? Cambiar la derivada. Entonces, de acá, yo despejo y es x menos u más 1. Y derivamos respecto a x. Entonces, de y de x, es derivada de x, 1, menos la derivada de u respecto a x, ¿sí? Más 0. Entonces, ya, muchachos, tenemos para cambiarla. Entonces nos queda que de y de x es 1 menos de u de x. 1 menos de u de x, de u de x, es igual a u al cuadrado. ¿Sí? Haciendo la sustitución. Entonces de aquí tenemos que de u de x es 1 menos u cuadrado. 1 menos u cuadrado. Por lo tanto, separando variables, vamos a tener que du sobre 1 menos u cuadrado, 1 menos u cuadrado igual a dx. Esta integral la hicimos, ¿qué días? ¿Cuánto nos dio? ¿La recuerdan? Logaritmo de 1 menos u sobre 1 más u. ¿Me acuerdan, chicos? Sí, profe, 1 sobre... Aquí está a cuadrado menos u cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da? 1/2 del logaritmo natural de u menos 1 sobre u más 1. ¿Más 1? ¿Estás seguro de esto? Espere. Es negativa la variable. No, es positiva arriba. Positivo arriba. Sí, eso fue el Y problema de la vez negativo abajo. pasada. Ok, pero la vez pasada era así, Era al igualito, revés. ¿cierto? Era al La revés. variable era positiva.
Ujú. Ok, ok. Entonces así. Y del otro lado nos queda ¿qué? X. Entonces de acá, logaritmo natural de, tenemos que dar la respuesta en X y en Y, de U más 1 sobre U menos 1 igual a, multiplico por 2, 2X. Aplico exponencial. Al aplicar exponencial me queda U más 1 sobre U menos 1 igual a E a la 2X. E a la 2X. Entonces de acá vamos a obtener que, atención, U factor D. Entonces acá me queda 1, 1. Del otro lado me queda U por E a la 2X menos E a la 2X. Entonces menos E a la 2X igual a aquí. E a la 2X menos 1. O sea que U es menos E a la menos 2X. Bueno, entonces voy a dejar positivo. E a la 2X menos 1. Cambio el signo a este, E a la 2X. E a la 2X menos 1. O sea, se cancela, ¿no? Daría menos 1, ¿no? Espérese. Son los Espérese. inversos. Esperántico. Acá al hacer producto en cruz, queda U más 1 igual a U por E a la 2X menos E a la 2X. Entonces, U factor de 1 menos E a la 2X igual a menos E a la menos 2X. Ah, es que acá, no, al factorizar acá queda más. Al cambiar el signo acá queda más sobre E a la 2X menos 1. Ahora sí. E a la 2X menos 1. Ya. ¿Y quién era U? U era X menos Y más 1. Entonces voy a ponerlo en la otra lámina. Quería ver si podía terminar ahí, pero bueno. Entonces U, que es, ¿quién era U? X menos Y más 1, ¿no? U, entonces U, este U es X menos Y más 1. Entonces, X menos Y más 1 es para darla explícita. Es igual a E a la 2X más 1, E a la sobre E a la 2X menos 1. E a la 2X menos 1. Por lo tanto, Y en función de X va a ser. Entonces, sumo Y de ambos lados, aparece del lado derecho positivo. Entonces acá me queda X más 1 menos E a la 2X más 1 sobre E a la 2X menos 1. E a la 2X menos 1. Listo. Esa sería nuestra solución de esa ecuación diferencial. No era separable. Hicimos una sustitución y la convertimos en separable. Sí, la convertimos en separable. Ahí hay unos ejercicios. Ahí hay ejercicios. Bueno, aquí la escriben de esta manera. Revisen que allá debe ser igual. Acá hay acá solo hay como 5 ejercicios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Todos estos se pueden transformar en separables haciendo sustitución. En el 15 la sustitución se la indican. Los otros sí lo indica la forma de la ecuación diferencial. Chicos, los dejo por ahora. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Profe, gracias. Ok. Listo, nos vemos. Profe, una Bien. pregunta. ¿El tutor está acá para preguntarle por dónde se va a hacer Cristian, la tutoría? Cristian está. Sí, aquí estoy presente. La voy a Cristian, aclarar, no, les decía que iba a estar en una sala así aparte de Zoom él quedó normalita. en que les escribía. Yo vi que anoche listo. estaban haciendo consulta para ver si la hacían hoy a las 10, no recuerdo. Sí. No recuerdo. Ok, escríbanle
Entonces, Cristian, pues envía la sala Zoom por el grupo, ¿sí o qué? Sí, sí, más sin embargo, escríbanle ahorita más tarde. Listo. Escríbanle ahorita más tarde, listo, vale, chao. Chao, bro. Ok, muchachos, nos Profe, vemos. una Chao. última pregunta. Sí, sí. Bueno, hasta luego. Profe, una pregunta. Sí, le escucho, tranquilo. Respecto al tema.